vamos a pasar a hacer comparación de lo que es el estudio del usuario con el estudio de la síndrome. Lo que más nos interesa de la síndrome es la parte de la cabeza, por delante y por detrás, porque el usuario ha estado sobre todo en contacto con la cabeza de un cadáver. Entonces, si ha sido el mismo cadáver que el de la síndrome de Turing, pues nos interesa ver cómo es la cabeza de la síndrome de Turing. Por delante y por detrás. Esa parte de ahí que va de la nuca y hay ampliada esos rellenos en la zona occipital. Bueno, pues primero, si las comparamos es porque hay una tradición. Si no se dijese que esto era de Jesucristo, no hubiera ocurrido el compararlo. Pero claro, la tradición, pues hay muchas cosas que por tradición se dicen y luego no tiene mucho respaldo, ¿no? Pueden ser reliquias piadosas, como decía ayer Alfonso. Vamos a ver, a nivel anatómico y fisiológico, pues, bueno, es compatible la forma y tamaño de la nariz, no todas las narices son iguales, hay unas que son más largas, otras más cortitas. En este caso, pues, ambos individuos podían tener el mismo tipo de nariz, eran varones, sobre todo porque tenían barba y bigote, vamos. Y aquí, pues ya con la mujer no son candidatas a haber sido utilizados sobre ellas estos lienzos. Con barba hay unos cuantos y bigote. O sea que en esta sala pues tenemos 3 o 4 los candidatos. Pero al tener el pelo largo, pues ya aquí no tenemos esa moda. Y aquí ya nos hemos quedado sin ningún candidato. No hay nadie que tenga todas las características del individuo que tiene ambos dientes. Luego, otras características que coinciden, fisiológicas, pues la sangre. La sangre en ambos individuos es del grupo AB. En esta sala habrá 3 o 4 personas que tengan grupo sanguíneo AB, porque es lo que tiene la humanidad en término medio. La mayoría será del grupo A y del grupo 0. Habrá poquitos que tengan el grupo B y poquitos que tengan el grupo AB. Y vamos a divertirnos un poco comprobando si esto es verdad o no. Por favor, los que sepan su grupo sanguíneo, que levanten la mano. Qué bien documentados estáis aquí, ¿eh? Me encanta. Bajar la mano. Ahora, vamos a contar los que tengan el grupo A. Sí, más o menos, pues eso. Casi un 30%, un 40%. Los que tengan el grupo 0 o O. Un número similar, un poquito menos. Bajar la mano. Los que tengan el grupo B. 1, 2, 3. Y los que tengan el grupo AB. 1, 2, 2. Como veis, es un grupo poco corriente. Si yo cojo 2000 lienzos manchados de sangre y los emparejo de forma aleatoria, 2000 lienzos de forma aleatoria y formo 1000 parejas, solamente hay probabilidad de que en uno de ellos los dos sean del grupo AB. Luego la probabilidad de que coincida el grupo AB en los dos lienzos es de 1 entre 1000. Vamos a pasar a ver coincidencias en el rostro. Como vimos, ahí es la zona donde tiene el rostro el sudario negro, que más o menos a la misma escala y la primera impresión, ese sería cómo coincidiría el rostro de la síndrome de Turing. Esta es la zona de la frente, que coincidiría con esta zona de aquí, esta es la zona de la nariz, que coincidiría con esta zona de aquí, y la zona de la boca y de la barba. Más o menos es la primera impresión. Vamos a intentar ver un poquito más en detalle, pero para ello tenemos que ser conscientes de que estamos trabajando con fotografías y que las fotografías podemos trabajarlas a cualquier tamaño. Hay que ser muy respetuosos con la escala. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? A ver. La escala. Es decir, sabemos que viene cada una y por tanto, si vamos a trabajar con fotografías, la escala de ambas fotografías tiene que ser la misma. Si no, podemos llegar a conclusiones totalmente inválidas.
lo que más nos interesa de cada uno de los dos lienzos es la zona del rostro. Bien, como en el lienzo de Oviedo, en el sudario de Oviedo, lo que tenemos es sangre, no tenemos imagen, no hay imagen, estaba fuera del cuerpo cuando se pudo formar esa imagen, pues vamos a intentar determinar lo que es sangre en el rostro. Y no es fácil. Resulta que hemos estado mostrando la cara del lienzo de la síndrome de Turín que estuvo en contacto con el cadáver. Está, para entendernos, esta parte de aquí está en contacto con el rostro. Y esta es la cara opuesta. Esta parte de aquí, ahora Turín, está oculta. Es decir, aquí no se ve. Se ve esta parte de aquí, pero esta de aquí está tapada por otro lienzo de refuerzo. Lo que llamamos la cara oculta porque no se ve. Ha estado en el 2002 observada, han hecho sus fotografías, pero la han vuelto a tapar. Entonces, en la cara oculta resulta que no hay imagen. Solamente hay imagen en la parte que estuvo en contacto con el cadáver. Pero la sangre, pues sí ha acabado. Ahí vemos los regueritos que tiene de la frente, que se ha acabado y en cambio la imagen pues no está. Al trasluz, como hemos visto, desgraciadamente eso es que está saturado por el foco, al trasluz también se ve, se destaca mejor la sangre. Bueno, pues es difícil ver mucha sangre aquí. Aquí se ven regueros importantes, ahí saturado, pero aquí se ven regueros importantes, pero se ve que ahí sí, de esta manera que tenemos algo más de posibilidad de distinguir la sangre de la imagen, se ve algún que otro grupo de partículas sanguíneas. Si mezclamos ambas, lo que es la cara oculta con la imagen del trasluz, estaremos como reforzando lo que es sangre y eliminando lo que es imagen. Y vamos teniendo esto, es decir, el cabello estaba más bien manchado de sangre, la parte de la nariz, el bigote, la parte de la baja de la barba y esta parte de aquí de esta mejilla parece que tenía más sangre. Y rápidamente voy a decirles un tratamiento informático que hizo el doctor americano Keith Fromm, que analizó desde el color de la imagen de Turín y lo puso de esta manera en una gráfica. Aquí puso la intensidad de verde y aquí la intensidad de la proporción entre rojo y azul. Entonces dijo, bueno, esta es todos los puntos del rostro se me sitúan en esta zona. Pero esta zona de aquí justo es la que proviene, son la proporción, las coordenadas del reguero de la frente, donde había sangre se ve por aquí. Entonces, bueno, pues ahora voy a hacer lo contrario, voy a coger y todos los puntos que están cerca de estos voy a considerar que podrían tener sangre y voy a ver cómo me sale la imagen. Y le sale esta imagen. Entonces, todo esto puede tener rastros muy pequeños de sangre. Y si lo mezclo todo, pues esto sería lo que sería la sangre que hay en el rostro del lienzo de Turín. Es otro estudio, otro tratamiento adicional al que ayer mostró Alfonso Muñoz. Bien, pero para trabajar y ver mejor lo que es la sangre con la imagen, vamos a trabajar con esta a ultravioleta para compararla con el sudario de Oviedo. Vamos a hacer el contorno de la mancha del sudario de Oviedo y vamos a trasladarlo sin deformarlo, manteniendo la escala, sobre el rostro de la de Turín. Vemos que efectivamente todo esto, como un canal de fluido que parte de los labios y de los orificios nasales, recorre la nariz. Aquí, justo en el entrecejo, hay un ensanchamiento porque por capilaridad las cejas absorben ese fluido y después aquí se forma un embalse. Un embalse que coincide con la ceja, con el principio del cuero cabelludo y en este lado con la presa que hacía el reguero ya seco de sangre. Luego hay una coincidencia muy significativa en lo que es esta mancha con este rostro. Pero ahora les voy a llamar la atención sobre un detalle muy particular. Esa mancha de ahí
que tiene el sudario. Si toda esta mancha se puede explicar diciendo que el fluido que salía por aquí iba avanzando y llegaba a cualquiera de estos extremos, por continuidad, con esto no podemos decir lo mismo. ¿Cómo llegó la sangre aquí, desde aquí, si aquí no hay ninguna conexión? Parece que la sangre de ese punto proviene de otra fuente. Pues observemos con mucho detalle y mucha resolución lo que hay en la síndrome de Dubryn. Esta gota que tiene la síndrome de Dubryn ahí tiene sangre en el contorno y le falta sangre en el medio. Justo la sangre que falta en el centro de esta gota podría ser la que estaba más húmeda todavía cuando se puso el sudario y se la llevó el sudario. No sé si con esta iluminación a lo mejor sería apagar un poquito más la luz solar, porque yo creo que todavía se puede ver mejor si quitamos esas luces de ahí del medio de la sala, a lo mejor se puede ver un poquito mejor. Que efectivamente aquí en el centro falta, la sangre está alrededor y falta del medio. Se secó primero el borde, pudieron poner el sudario, como estaba todavía húmeda la parte central, pasó al sudario. Y eso explicaría que esa gota que no tiene continuidad de la nariz apareciese en el sudario. Vamos a ver que lo que os he contado es muy convincente, pero hay más. Ahora vamos a comparar la zona de la boca. Ahora sí, esta parte de aquí corresponde a la parte baja de la nariz, esto a la comisura de los labios y esta a la parte de la barba. Ahora bien, cuando he encajado la parte de la boca, he desencajado la parte de la nariz de la frente. Hombre, yo podría coger y decir, bueno, pues echando la foto, lo hago a mi gusto y les encargo aquí al personal y quiero que se vayan convencidos. Pero eso no es muy honesto. Hay que buscar alguna explicación. Es decir, hay como dos posiciones. Para que encaje la frente, no encaja la boca. Para que encaje la boca, no encaja la frente. Y por otro lado, pues he tenido que hacer un tratamiento un poquito elaborado para determinar la sangre que había en la síndrome. Cuando en el sudario hay mucha, pero en la síndrome parece que hay poca. ¿Cómo podemos intentar explicar estas dos discrepancias? Pues trabajando un poquito a lo mejor lo conseguimos. En el sudario de Oviedo estamos reconstruyendo que eso se cosió a la nuca y al mechón, es decir, estaba ajustado el lienzo. Estaba tenso y ajustado el lienzo sobre la nariz y aquí formaba una nuca. Mientras que la hipótesis es que en el caso de la sábana de Turín o síndrome, pues estaba distendido. De forma que aquí, en este punto, más o menos sería la misma distancia, pero aquí, todo esto de aquí no está aquí. O sea, mientras que aquí tenemos este trocito, aquí tenemos todo esto. Y esta parte de aquí, al despegarse nos viene aquí, esta discrepancia de distancias. Es decir, si en el sudario de Oviedo, esa parte que coincide con la parte baja de la nariz ajustada, la retiro y la junto, pues ya coincide con el rostro y ya no entro a las dos posiciones. Luego, si uno estaba ajustado y el otro no estaba ajustado, se explica esa necesidad de dos posiciones. Sobre el que tenga mucha más sangre el sudario que la síndrome, pues también es fácil de explicar. Si realmente se puso sobre el rostro del cadáver en posición vertical para que recogiese la sangre, pues estaría goteando esa sangre y alguien decidió poner el sudario para que la sangre cayese sobre ese lienzo. Entonces, toda la sangre que salía acababa en el lienzo, mientras que en la piel solamente quedaba pues el reguerín, mucha menos. Si después este se retira con toda la sangre y a este individuo se le pone un lienzo por encima, pues ya mancha mucho menos. Y eso explicaría el que tuviese mucha más sangre sudario que la síndrome. Y vamos a pasar a la zona de la nuca. Vemos que en la zona de la nuca ambos tienen heridas provocadas por elementos
Y si hacemos lo que es la comparación a la misma escala, también como antes, este contorno, al llevarlo sobre la síndrome de Turing, vemos que efectivamente ambos lienzos tienen una mancha central más grande flanqueada por unas dos más pequeñas, y que aquí esta mancha en forma de mariposas coincide con el mechón de pelo largo que tiene detrás el síndrome. En ambos lienzos hay, en esa zona, sangre vital del grupo AB, provocadas por elementos punzantes. Y en este caso estamos hablando de un elemento muy característico, muy singular de la pasión de Jesucristo. Lo de la corona de espinas no era una tortura romana, no era ningún tipo de castigo tipificado. Fue algo muy particular porque en el caso de Jesucristo, según nos cuentan los evangelios, le acusan ante Pilato de que se había proclamado rey y los soldados se burlan poniéndole un casco, una mitra de espinas. Para verlo un poquito mejor cómo coinciden ambas manchas, jugamos con el verde y el rojo, que al juntarlos pues se da negro, y tenemos una imagen de verde, la de la síndrome, y otra de rojo, la del sudario, las montamos y las partes oscuras, las partes más oscuras, son las que coincidirían. Y ahí vemos como efectivamente la mancha central tiene más o menos el mismo tamaño y que hay manchitas en ambos lienzos a la misma distancia aproximadamente, y aquí marcando ambos por un lado la síndrome, esa coleta, ese mechón central, y el sudario, esa cantidad de sangre. Más, después de hacer coincidir las manchas de la zona occipital, aquí que lo vemos mucho mejor, en negativo, pues vemos que este ángulo que forma el mechón central de ahí, ese ángulo se sitúa justo en el borde cuando se encajan las heridas en ambos lienzos. Luego, este borde del sudario pudo estar recogiendo ahí la cabellera, aquí había terminado y a partir de aquí caía el mechón más libremente. Este ángulo de aquí coincide perfectamente con el ángulo que se le da al sudario para que encajen arriba las muestras. Me estoy pasando de tiempo y tengo que abreviar, porque ahora se trataría de ver. Hay cosas que son intrigantes en la síndrome, pero si el sudario de Oviedo se hubiese utilizado sobre el mismo individuo que la síndrome, quedarían explicadas. Rápidamente, pues aquí vemos que en la reproducción de las imágenes tridimensionales de la síndrome de Turing, vemos que los cabellos están todavía pues, cubriendo la oreja, sobre la mejilla y llegan hasta el hombro. Mientras que cuando una persona con el pelo limpio se tumba, pues el cabello se va para atrás y queda despejada la oreja. Eso es una irregularidad del hombre de la síndrome, que tenía que tener los pelos hacia atrás. Pero si realmente el hombre de la síndrome hubiera utilizado un sudario, pues se le habría quedado con los pelos hacia adelante, al ponerle el sudario ahí y sujetárselo, pues hubiese quedado, al estar manchado, pues como una permanente. Esto que podría ser una hipótesis, lo probamos con un voluntario, con pelo largo y barba, le pusimos sangre extraída de sus venas inmediatamente antes, y con la misma jeringuilla quitándole la aguja, pues lo pusimos en distintos puntitos del cuero cabelludo, manchando su cabello como si hubiese sido sufrido la pasión de Jesucristo, y le pusimos el sudario con la cabeza inclinada hacia adelante, y cuando se lo quitamos, pues tenía efectivamente, se sostenía el cabello cubriendo la oreja y llegando hasta el hombro. Luego, efectivamente, si el hombre de la síndrome de Turing hubiese tenido un sudario como el de Oviedo, se explicaría el por qué sus cabellos van hasta el hombro. Y la coleta es que se ha dicho que el hombre de la síndrome pues tiene el pelo atrás recogido en forma de mechón, y han dicho, bueno, es que esta era una costumbre de peinado de los nazarenos. Y a mí me parecía, digo, después de haber sufrido la flagelación, la coronación de espinas, haber llevado la cruz, haber estado en la cruz, haber muerto sin despeinarse.
poco inverosímil. Es mucho más verosímil que efectivamente, dado que el sudario de Oviedo tiene esa mancha ahí y esto está aquí con las puntadas como vimos, esa mancha mariposa que se reproduce cogiendo un manojo de algodón manchado de sangre y poniéndole un lienzo encima como si esto fuera un mechón de cabellos, se corresponde con el cosido que tenía ahí, como hemos visto, toda esta zona ahí recogiendo ese mechón con sangre que se va resecando, queda al final apelmazado. Y no hace falta ninguna sujeción ni nada, sino que se queda en esa forma de coleta que tiene, en esa posición estaría la hilera de puntadas que tiene el sudario. De forma que en la utilización del sudario como el de Oviedo, no como cualquier sudario, sino como el de Oviedo, explicaría esa coleta, entre comillas, de la síndrome de Prim. Y por último, muy recientemente dice que el mechón de la derecha está como más para atrás y el de la izquierda como más para adelante. Pues justamente si cogemos y cosemos el sudario a la parte de atrás y tiramos de él para ajustarlo, pues se desplaza justo toda la cabellera en ese sentido. Termino. Aquí tenemos los datos. Ahora el sudario pues tiene muchos datos en común, a pesar de que han seguido trayectorias históricamente muy distintas. Se han utilizado ambas sobre un varón y otro pelo largo. Ambos tienen el mismo tipo de sangre, grupo AB, y en la zona de la nuca pues tienen un conjunto de manchas que en gran parte, en un 80%, coinciden y que la coleta del nombre de las sábanas se explicaría por la utilización de un sudario como el de Oviedo. De forma que es probable, incluso muy probable, que lo que viesen el Pedro y Juan al entrar a ese grupo en aquella mañana fuese lo que habían dejado así, como estamos viendo en esta imagen, unas horas antes, el viernes por la tarde, y lo que se encontrase fuese que no había cuerpo, pero que estaba todo lo demás, esos lienzos que lo dejaron muy esperanzados. Conclusión. Que es extremadamente probable que todas estas coincidencias se presenten por azar y que es más probable que la tradición tenga razón y que a los lienzos haya devuelto el cadáver de Jesús de Nazaret.